Buenos días, la verdad que es un gusto para nosotros poder compartir esta actividad que organiza INIA. Aprovechemos para agradecerle a Gonzalo y al equipo de INIA esta iniciativa, que entendemos muy interesante generar una discusión y avances en el uso de las herramientas de monitoreo satelital. Pretendemos compartir con Santiago Andeira, que está acá a mi lado, y bueno, me presento, Bernardo Bucking, las experiencias que venimos acumulando en el Junco en función del uso que le venimos dando a esta tecnología, y pretendemos compartir un poco cómo utilizamos las herramientas digitales para la toma de decisiones en el cultivo de arroz. La idea es mostrarles y comentarles medio rápidamente lo que es la empresa propiamente, los antecedentes y lo que entendemos como aspectos relevantes para el manejo del cultivo de arroz, cómo derivamos y cómo terminamos usando las herramientas satelitales hoy como una herramienta importante en nuestro día a día y toma de decisiones, y bueno, ni que hablar que comentar un poco de resultados y las experiencias que hemos desarrollado al cabo de todo este tiempo. Bueno, como dijo Bernardo, vamos a hacer una introducción de la empresa. Bueno, el Junco es una empresa agrícola ganadera, está ubicado en el departamento de Salto, a unos 80 kilómetros de la capital. De arroz, ya se está haciendo arroz desde el 94, llevamos 27 zafras, en promedio unas 1.465 hectáreas por año. El 89% del agua de riego es de represa, un 11% es del río Arapey, y el agua de las represas un 70% sale por gravedad y el resto hay que bombear. Como todos sabemos, el cultivo de arroz es muy demandante de inversiones, insumos y especialmente agua, y desde hace bastante tiempo estamos incursionando en las mejoras de la eficiencia del uso de agua e insumos. ¿Por qué? Porque acá el agua no es solo para el arroz, sino que se riegan soja, maíz y pradera, por lo tanto tenemos que ser lo más eficiente para poder aprovechar el insumo agua. Por lo tanto, hace años empezamos simplemente con mediciones de las represas y canales para saber qué agua gastábamos realmente y qué agua de esa que salía de la represa llegaba a las chacras. Por lo tanto, empezamos en los canales y obviamente controlando pérdidas de chacra. Después incursionamos en lo que es la metodología de riego. De una inundación continua pasamos a una inundación intermitente, también con el fin del ahorro del agua sin tener una merma de rendimiento. Después incursionamos en lo que pusimos ahí como título, tecnificación del riego, usando mangas de riego. Ya no, hace como 8 o 9 años ya no tenemos más rectas ni regaderas en las chacras, sino el 100% del área se riega con mangas plásticas, y en eso poder controlar mejor el agua que entra a las chacras y cómo la distribuimos dentro de la chacra. Y después está en lo que llamamos supervisión objetiva de riegos, con encargados, vuelos con drones y monitoreo satelital. Ahora a continuación vamos a enumerar algunos aspectos que consideramos de manejo y de toma de decisiones relevantes para el cultivo. Como primer aspecto, laboreo anticipado y una buena cama de siembra. ¿Para qué? Para poder lograr un buen stand de plantas y empezar con el cultivo con un gran potencial. El desarrollo cultivo, tener un desarrollo cultivo parejo, o sea, que tengamos buenas emergencias, que el desarrollo cultivo en lo que es acá en los suelos que son muy desparejos, tener el mismo desarrollo en toda el área, eso nos va a llevar a potenciar y tener un buen rendimiento. El seguimiento y manejo del riego, mantener un 100% del área de arroz con el agua libre en superficie, desde 15 días, más o menos 15 días después de emergencia, hasta unos 10 días antes de la cosecha, minimizando pérdidas, como algo que ya comenté, teniendo una buena eficiencia de uso de agua y disminuyendo el impacto ambiental. El manejo de información generada, para nosotros es clave tener buenos registros de aplicaciones y rendimiento en pro de un buen análisis y evaluación. Siempre teniendo buena información que sea objetiva, podemos tomar buenas decisiones. Y aspectos ambientales y de sostenibilidad. El manejo por ambientes, minimizando impactos fuera de la chacra. Un poco lo que se comentaba, si tenemos distintas zonas que con menos desarrollo, no hacer, por ejemplo, una urea a toda la chacra, si necesitamos solo mejorar el desarrollo en un 20-30% del área.
En eso es lo que estamos incursionando. Nosotros hace muchísimos años, bueno, acá está la foto del 2010, antes de empezar con el monitoreo satelital, imágenes satelitales y drones, hacíamos 2 o 3 vuelos con avión de las chacras por cultivo para tener una foto en ese momento de cómo estábamos, ¿tá? Y acá se puede apreciar lugares que le faltaban regar, distintos desarrollos, ¿tá? Eso nos hacía tener unos rendimientos no muy buenos. ¿Por qué? Porque cuando llegábamos ya era tarde, ¿tá? Y eso que siempre teníamos gente, nosotros recorriendo las chacras y encargados, pero cuando veíamos estas zonas que se pueden ver en las fotos, ¿tá? Ya era demasiado tarde como para corregir. Bueno, y siguiendo un poco de la transparencia anterior, de los vuelos en avión en el cultivo, nos surgió como para poner la pregunta: ¿por qué empezamos a usar las imágenes satelitales? Porque teníamos problemas de riego y por lo tanto desarrollo cultivo. La evaluación de los riegos a campo y con vuelos periódicos en las chacras daban un panorama aproximado de la situación real, pero muy subjetivo. Gran variación de rendimiento dentro de una melga o chacra se detecta al final de la cosecha y tarde. Un poco lo que se veía en la foto anterior. No se podía evaluar bien qué es lo que teníamos que recuperar para tener un buen rendimiento. Detectar y priorizar problemas. Diagnósticos tardíos en chacras retiradas o de mal acceso. Los problemas, cuando se detectan a tiempo y se solucionan rápidamente, causan menos mermas de rinde, pero en muchos casos el cultivo terminaba siendo llamador. Se veía arroz seco y las pérdidas de cosecha son muy altas. Y a cambio es difícil cuantificar y priorizar zonas y tomar decisiones acorde a las urgencias de riego y distribución de agua y desarrollo de cultivo. Siendo un poco reiterativo, la fertilización por ambiente. No se podía ver qué es lo que había que fertilizar para poder emparejar el cultivo. Como se ve en esta foto, tenemos una zona de buen rendimiento, de buen desarrollo, y otras más afectadas. Bueno, uno capaz que recorriendo fertilizaba todo, y lo que había que hacer es mejorar el riego en estas zonas y en estas, y hacer una aplicación de urea para poder emparejar el desarrollo. Y de vuelta un poco, seguimos en eso, es también para poder evaluar un método objetivo, cómo está el cultivo en cada momento, la totalidad del área, y compararla entre fechas y zafras, y poder llegar a estimar el potencial de rendimiento de los cultivos y ajustar medidas de manejo en función de las expectativas. Suena un poco reiterativo, pero es eso, tener esa herramienta para poder ver cuán diferente es el desarrollo entre una zona y la otra, y cómo vamos con respecto a un óptimo. Y bueno, y para hacer un poco un raconto de cómo seguimos en esa necesidad de mejorar nuestra toma de decisiones que planteaba Santiago, en lo que es la historia nuestra con esta herramienta, con el uso del monitoreo satelital, arrancó hace 14 años prácticamente. La primera zafra que empezamos a usar, las primeras imágenes fue en la zafra 2007-2008. En ese momento contábamos con el servicio que brindaba una empresa acá local de Salto, Juan Luis Corti, y utilizando los satélites Landsat y Sentinel asegurábamos una información cada 8 días o un poquito menos, dependiendo de las nubes, obviamente, ¿no? Que es algo que afecta la calidad de la información que genera el satélite, y sobre todo los sensores ópticos, los que usan sensores ópticos. Y bueno, teníamos en torno de una lámina cada 10 días, a veces más, con una frecuencia un poquito mayor, y a partir de ahí empezamos a utilizar cada vez más esa herramienta, a ir verificando que nos daba información muy certera de lo que estaba pasando. Con el tiempo la empresa derivó en lo que soy Orisativa, y bueno, y con un servicio un poco más amplio, básicamente agregando, y esperamos para este ejercicio disponer de satélites de pasada diaria con un poco mayor resolución, y bueno, y seguir utilizando algunos de los índices que veníamos, como el NDVI, que es un referente, el índice de verde, que está muy asociado a la actividad fotosintética, obviamente, y se correlaciona muy bien con el área foliar y por ende con la biomasa de cultivo. Y bueno, un poco por defecto y simplificando, nos hemos acostumbrado a asociar el índice de NDVI con la tasa de crecimiento o la propia biomasa del cultivo.
También utilizamos otros índices como el de estrés hídrico, que muestra un poco el estatus de agua que tiene el cultivo, ¿no? Lo que refleja en superficie el cultivo, las hojas. Si está bien, nos da una sensación, nos da una idea de cómo está el cultivo, y bueno, donde empieza a sentir un poco estrés, también va manifestando esas síntomas de la planta antes de que lo detecte el ojo humano, ¿no? A partir de esa información que fuimos generando de chacra y disponiendo de registros históricos desde el 94, de cuando comenzamos, y partiendo de que las imágenes son comparadas no solo de fecha a fecha en una misma zafra, sino que año a año, en definitiva, se puede comparar la imagen de hoy con la de hace 8 años y evaluar qué cultivo estaba mejor o las diferencias. Y bueno, lo que hicimos al disponer de buena información y de rendimientos y de manejo de cultivo, descargar imágenes de los primeros cultivos, y fuimos entendiendo y explicando o dándole otra explicación a lo que nosotros habíamos interpretado en su momento en las primeras zafras sin disponer de esta herramienta. De alguna manera hicimos un raconto histórico de todo lo que nos había pasado y tratamos de correlacionar y entender las chacras y nuestra historia, nuestros rendimientos con otra información dada por la evolución de los cultivos. De lo primero que saltó de forma muy evidente, la alta correlación que hay entre los desarrollos en los primeros 60, 70 días, 65 días de cultivo, lo que sería el NDVI, obviamente, y lo que nosotros interpretamos como la tasa de crecimiento inicial. Y bueno, vimos que cultivos con mejores tasas de crecimiento, con desarrollos iniciales altos, tenían mejores potenciales de rendimiento, mayores potenciales de rendimiento. De alguna manera, los buenos rendimientos, y por ende hoy en día rendimientos por encima de 200 bolsas, tienen que estar están con tasas iniciales de crecimiento muy altas y mucho mayor. Por más que a futuro, después de los 60 días, estamos hablando de un periodo que no llega, en el caso de limar, ni a la mitad del ciclo de cultivo, todo lo que hagamos posterior a ese periodo, inclusive si podemos recuperar y dejar cultivos que a los 100 días estén al ojo buenos, eso lamentablemente no se traduce en buenos rendimientos. Sí, obviamente que mejora el potencial de ese cultivo, pero no alcanza nunca a lo que es un cultivo que tuvo un desarrollo bueno en todo momento. Una forma gráfica de mostrar lo que les comentaba y la correlación que hemos visto entre el NDVI y los rendimientos fue a partir de cosechas con monitor de rendimiento. Este mapa que generamos varios de ellos, y uno muy gráfico en la zafra 2013-2014. Este mapa de rendimientos tiene una muy buena correlación y son prácticamente similares a lo que fue el mapa o la lámina de NDVI a los 60 días de emergencia, o sea, en torno de primordio. Las zonas verdes de mayor rendimiento están claramente identificadas acá con mejor NDVI. Las zonas de NDVI fuleros o marrones corresponden acá a las zonas rojas, y de alguna manera con muy alta correlación entre esta lámina a los 62 días y lo que fue posteriormente la cosecha o los rendimientos. Lo mismo pasa con la lámina de estrés hídrico. Obviamente estaban mejores los cultivos, mejores regadas las zonas con mejor NDVI y por ende mejor. Bueno, acá tratando de graficar toda la evolución del NDVI de los cultivos, 4 cultivos en particular de esta zafra, vemos la diferencia que se generó, la evolución del índice y por ende lo que entendemos como tasa de crecimiento de biomasa, la diferencia que generamos a los 60, 65 días en pleno primordio. Posteriormente fue en muchos casos corregido allá a los 100 días, estábamos con un NDVI muy parecido, a los 110 se habían igualado. Este punto habría que obviarlo porque es un error en la imagen por efecto de nubes, pero en definitiva, por más que logramos a partir de los 100, 110 días igualar los cultivos en cuanto a índice, esta diferencia ocasionó unas diferencias importantes en rendimiento.
definitiva, esta diferencia amarilla, que acá fue muy grande, y en esta etapa, fundamentalmente los primeros 60 días, la compensación posterior no se vio traducida en mejores rendimientos. Otra forma de ver lo mismo, a mayores NDVI, graficamos el NDVI con el rendimiento en el eje Y, para la variedad Merín, una alta correlación, muy lineal, lo mismo para Gurí, y eso se repite en el Olimal y en todas las variedades, es un poco independiente, sí puede cambiar un poco la pendiente de la gráfica. También podemos seguir los riegos con las pasadas frecuentes y ver la evolución con el RGB, que sería lo que se ve a ojo vista, ni que hablar que el NDVI manifiesta lo mismo, las zonas regadas, oscuras, son la misma pasada, con uno es el RGB y a la derecha está el índice de verde y se corresponde claramente, permite medir y determinar. Aquí vemos cómo este cultivo que estaba nacido pero no le había llegado el agua a esta fecha, mediados de diciembre, al demorarnos con el riego, bajó su NDVI, bajó su masa amarilla y posteriormente, a medida que a los pocos días empezó a entrar agua en esta melgada, acá el índice empezó a levantar y bueno, llegamos de alguna manera con todo el cultivo regado, lo que muestra claramente el RGB y el índice de verde, el verde mejoró ampliamente. A ver, distintas formas para ver la correlación, estas son fotos de dron, se ve las zonas más fuleras en rojo y lo mejorcito verde está acá. Lo mismo de otras chacras, otro índice que nos muestra el riego. Esta zona regada sería esta zona de por acá con tenue azul, como tiene menos, el cultivo no cerró todavía, la intensidad del azul es distinto. Esto es algo relevante para nosotros, el poder ver zonas que están uniformes y muy buenas y de alto potencial, es esta melga que está acá, la foto sería por acá, del dron. Bueno, al ojo esto está muy parejo en una tabla, pero si uno mete zoom en el NDVI ve diferencias de 0,02, 0,03 puntos de verde, que son totalmente imperceptibles al ojo humano. En la chacra uno lo vería como una tabla, como un jardín. Hay diferencias y esas diferencias, por lo que hemos evaluado, pueden traducirse en 15, 20 bolsas. En definitiva, esta es una chacra que rindió por encima de las 200 bolsas, con partes de 200, 210 y partes de 240. Promedio fue en torno del 220. Y bueno, si logramos trabajar en las zonas que dieron 210 y subirlas un poquito, podemos seguir viendo los promedios, que es el objetivo. En líneas generales y para ir redondeando, nosotros pretendemos con esta herramienta conocer a intervalos cortos la evolución de los cultivos y de los riegos fundamentalmente, y de alguna manera generar información objetiva de cómo vienen avanzando y poder evaluarlas una zona con otras, medirlas, no solo ver a ojo qué está regado y qué no está regado, sino poder medirlo, ver las diferencias y cuantificar la diferencia entre esto y lo que se regó más tarde, tener información objetiva, como les decía, durante todo el ciclo, registrar, que es un extra a la herramienta satelital, registrar todos los eventos que se van dando en la chacra y tenerlo eso lo más ordenado posible para sacar mejores conclusiones, predecir los rendimientos tempranos, que es algo que hemos hecho mucho foco en esta instancia, en pro de tomar decisiones y gastar más insumos a los cultivos que le tenemos más expectativas y bueno, tratar de igualarlos de abajo, siempre gastándole de acuerdo a las expectativas de rendimiento. Y de alguna manera el redondeo de la herramienta satelital debiera ayudar en el día a día de los tomadores de decisiones, debería ayudarnos a nosotros, los técnicos que estamos en la chacra y conociendo la chacra, sabiendo qué es lo que está pasando, a mejorar un poco cómo nos movemos y cómo decidimos y actuamos en cada chacra. En definitiva, una herramienta satelital más el conocimiento agronómico de la chacra, el conocimiento técnico de lo que está pasando, permite generar resultados positivos y sobre todo de forma consistente a lo largo del ciclo de cultivo. Bueno, era todo lo que teníamos para compartir. Muchas gracias y quedamos a las órdenes.